Buenos días, vamos a empezar. Mi nombre es Carla Casalá y trabajo como especialista de producto en Cultec y os voy a presentar a Johanna de Castro Arce, que es quien va a dar el seminario. Gracias, Carla. Bienvenidos al seminario de esta mañana. Para facilitar o para impedir que el sistema se bloquee, voy a apagar mi cámara, pero cuando vayamos a las preguntas la vuelvo a encender. Por favor, ¿me pueden confirmar que pueden ver mi pantalla? Sí, Muy bien. El seminario de hoy se titula Desencadenando el potencial de la edición génica, modulando la transcripción utilizando los sistemas CRISPR de activación e interferencia. Mi nombre es Carla, como mencionó Carla, es Johanna de Castro Arce y yo soy científico de aplicaciones de campo para los reactivos de investigación de Dharma. Quisiera comenzar introduciendo la compañía a la que represento. Esta compañía fue lanzada hace 2 años aproximadamente y nosotros proveemos soluciones para la investigación y el desarrollo. Tenemos 3 líneas de productos principales que son los análisis genómicos, los análisis de proteínas y los análisis celulares. Dentro de los análisis genómicos está la edición y la modulación de genes, que es la especialidad de Dharmacon, que es la compañía a la que yo represento. Solo para recordar los mecanismos de edición y modulación de genes, tenemos un mecanismo en el cual los genes se modulan regulando el contenido de RNA dentro de la célula. Esto puede ser transitorio cuando se usan reactivos sintéticos o puede ser permanente si se usan reactivos basados en vectores. Lo que sucede, lo que se genera es una alteración en los niveles de RNA que llevan a un aumento, a una disminución o a la expresión de una proteína que está alterada. Alternativamente, se puede editar el DNA introduciendo un cambio permanente en la información y esto va a generar un RNA que está modificado. Estos cambios son permanentes y son heredables. Estas modificaciones en la secuencia de RNA también van a llevar a un incremento o una disminución o una alteración en la expresión de la proteína. En Dharmacon tenemos 5 líneas de producción. Tenemos las tecnologías basadas en CRISPR, tenemos el RNA de interferencia, la síntesis personalizada de oligonucleótidos, la sobreexpresión génica utilizando clones y también proveemos algunos reactivos para la transfección y reactivos complementarios como BOP. Para la presentación de hoy nos vamos a concentrar en las tecnologías basadas en CRISPR. La agenda de hoy entonces incluye una breve introducción. Vamos a discutir los sistemas de activación por CRISPR, los reactivos, las aplicaciones y algunas conclusiones. De igual manera vamos a profundizar en los sistemas de interferencia, reactivos, aplicaciones y conclusiones. A modo de introducción y para que todos estemos en la misma página, eh, quiero recordarles que la tecnología CRISPR-Cas9 se desarrolla a partir de un sistema bacteriano de defensa adquirido. En las bacterias existe o las bacterias poseen un locus denominado CRISPR y esto es simplemente un conjunto de secuencias de DNA que están organizadas. Esas secuencias de DNA derivan de parásitos genéticos y están separadas por secuencias repetitivas. Las secuencias derivadas de los parásitos genéticos se denominan espaciadores y este locus se transcribe activamente. De manera simultánea también se está transcribiendo la RNA que codifican para la proteína Cas9, que es una endonucleasa que corta el DNA en las dos cadenas. Una vez que el locus CRISPR es transcrito, se procesa generando 2 RNAs de tamaño corto que hibridizan el uno con el otro. Uno de los RNAs contiene la información que permite identificar la secuencia genética parasítica y el otro RNA constituye un tipo de andamio para que se reclute la nucleasa. Cuando los reactivos fueron o cuando este sistema se usó para la regulación génica o para la edición de genes en células mamíferas, se encontró que era más
simple utilizar una única especie de RNA que artificialmente estaba unida por por un tetralugar. Esta molécula única contiene las dos especies de RNA, la que reconoce a la secuencia mm, específica y la que constituye el andamio para el ensamblaje del sistema. Una vez que el sistema está ensamblado, es capaz y es introducido en el núcleo de las células, escanea el DNA hasta que encuentra una secuencia complementaria a la secuencia espaciadora y cambiando la conformación o cambiando la estructura del sistema e introduce un corte de doble cadena. De esta manera, la parte efectora del sistema está constituida por la endonucleasa Cas9, que es una endonucleasa que corta el DNA en las dos cadenas. Esto sucede porque la endonucleasa posee dos dominios catalíticos. El dominio RUBC1, que corta la cadena de DNA que contiene la secuencia complementaria al espaciador, y el dominio catalítico HNH, que corta la cadena que contiene la secuencia idéntica al espaciador. Una vez que el sistema está ensamblado, entonces se puede utilizar para la edición genética. Cuando estamos editando genes, la secuencia blanco debe estar contenida en el cuerpo del gen, preferencialmente en la región exónica. Una vez que el sistema es introducido en la célula, entonces se localiza o la secuencia espaciadora localiza el sistema en la región específica complementaria e introduce un corte de doble cadena. Este corte de doble cadena es tóxico para las células y debe ser reparado por dos mecanismos principalmente. El primer mecanismo que se utiliza es la unión de extremos no homólogos. Este es un mecanismo que es propenso a los errores porque es azaroso y simplemente toma los dos extremos y los pone juntos. Esto posee o produce diferentes resultados. La primera posibilidad es que la corrección sea perfecta y se produzca o se continúe con un gen activo. La segunda probabilidad es que se introduzcan o se eliminan algunos nucleótidos de la región que ha sido cortada. Estas inserciones y deleciones se denominan colectivamente indels y pueden tener longitud variable en cada una de las células de la población. Si estas inserciones y deleciones no son múltiplos de 3, van a introducir un codón de determinación temprano o van a generar un RNA que no tiene sentido, que va a ser degradado y se va a suprimir la expresión génica. Alternativamente, la célula puede usar la recombinación homóloga, en la cual, utilizando una plantilla donadora, utiliza esta información para corregir o para remediar el corte que se ha introducido. La secuencia donadora entonces puede suministrar información nueva que va a ser introducida en el DNA. Normalmente la recombinación homóloga ocurre en fases específicas de ciclo celular, el S y G2, y utiliza como plantilla la cromatida hermana. Aunque durante la experimentación se suplemente una plantilla donadora, la célula va preferencialmente a reparar el DNA utilizando la unión de extremos no homólogos. Esto lo que significa es que el experimento o el knock-in de secuencias utilizando recombinación homóloga es bastante ineficiente. Como ya discutimos, la proteína Cas9, la nucleasa Cas9 tiene dos dominios catalíticos. Estos dominios catalíticos se pueden mutar para inactivarlos y se pueden inactivar de manera independiente o simultáneamente. La inactivación de uno solo de los dominios, ya sea RUBC1 o HNH, va a generar una nucleasa que va a cortar una única cadena, o sea, una nicasa, y dependiendo del dominio que sea inactivado, va a cortar la hebra sentido o antisentido del DNA. Simultáneamente también se pueden mutar los dos dominios catalíticos, produciendo o generando una nucleasa que es catalíticamente inactiva y aunque no es capaz de introducir un corte de doble cadena, todavía puede ensamblar el sistema. Es decir, esta nucleasa inactiva, al unirse con la secuencia guía, es posible ubicar
o se puede ubicar en una región específica del DNA. Si a esta proteína catalíticamente inactiva se le fusiona un dominio efector, una vez que se posiciona en el DNA, puede ejercer o puede alterar secuencias o estructurar la cromatina. Como ya mencioné entonces, el sistema es capaz de encontrar posiciones específicas en el genoma y si se une un efector o si el efector que se fusiona es un activador, va a inducir la expresión génica, y si el efector que se fusiona es un represor, va a inhibir la expresión génica. Y esto lo puede hacer en ausencia de un corte de la cadena de DNA. Y este sistema es el que se utiliza para la modulación genética basada en tecnología CRISPR. Vamos entonces ahora a discutir más en profundidad los sistemas CRISPR de activación. Existen tres sistemas de activación basados en CRISPR. El sistema BPR, en el cual la endonucleasa catalíticamente inactiva está fusionada a tres dominios de activación: BP64, P65 y LTA. El otro sistema que se utiliza es el sistema SONTAG, en el cual una plataforma que está constituida por varias repeticiones de una secuencia peptídica está fusionada con la proteína o con la nucleasa inactiva Cas9. Esta plataforma es capaz de reclutar múltiples copias del activador BP64, amplificando la expresión génica. Y finalmente tenemos un sistema de activación sinergístico, en el cual también se utilizan tres activadores diferentes, pero se reclutan de manera diferente. En este caso, la endonucleasa Cas9 es catalíticamente inactiva, está fusionada con el activador BP64, y el RNA guía está modificado de manera que contiene un aptámero que va a ser capaz de posicionar los otros dos activadores, P65 y HSF1. De esta manera, el sistema SAM y el sistema BPR están constituidos por tres activadores diferentes. El sistema SONTAG está constituido por múltiples copias del mismo activador. Cuando decidimos o cuando empezamos a desarrollar nuestro portafolio para la activación de CRISPR, decidimos utilizar el sistema que consideramos más simple, que es el sistema BPR, el cual solamente requiere una nucleasa inactivada que está fusionada con los tres activadores y una guía que contiene la secuencia que va a posicionar el sistema en el promotor del gen que se va a regular. Como mencioné entonces, esta guía es responsable de ubicar el sistema en la posición adecuada. De esta manera, en nuestras guías de catálogo están diseñadas utilizando el algoritmo desarrollado en el laboratorio de Jonathan Weissman. Este algoritmo considera diferentes parámetros para la selección de las guías que posicionan el sistema de manera que se produzca la mayor activación posible. El algoritmo o los parámetros que constituyen el algoritmo han sido publicados, y yo no voy a extender en los detalles, pero simplemente voy a mencionar que en el caso de la activación, el sistema se debe posicionar corriente arriba del sitio de iniciación de la transcripción en un área que cubre de la posición menos 50 a la posición menos 400. Esto facilita el ensamblaje del complejo de preiniciación de la transcripción y entonces puede facilitar la activación génica. Nuestra cartera o nuestro portafolio para la activación de CRISPR posee reactivos que codifican por medio de los cuales se puede introducir el efector, que es la proteína de Cas9 inactiva, fusionada con los activadores BPR. Y por otra parte, se debe introducir el DNA guía, que es el que va a proporcionar la ubicación precisa para el efector. Nuestro portafolio contiene diferentes formatos. Se puede introducir el sistema a través de partículas lentivirales o usando plásmidos lentivirales, y también es posible utilizar el sistema de manera o basado únicamente en RNA sin utilizar secuencias de DNA.
Por razones de tiempo no puedo extenderme en cada una de las configuraciones experimentales, pero, por ejemplo, en el caso de que el sistema celular o para el sistema celular sea tóxica la expresión del efector, es posible utilizar un sistema de transfección o de introducción de la información dividido, en el cual la guía se introduce a partir de una partícula viral y después se introduce el efector utilizando un RNA mensajero. De esta manera, la expresión del efector no es constitutiva y las células pueden exhibir una mayor viabilidad. Quiero ahora detenerme un poco en los diferentes formatos para la guía. Y esto considero que es importante porque la eficiencia del sistema no depende del formato, depende de la secuencia. Entonces, suministrar o introducir la secuencia guía de manera diferente no debe interferir con la eficiencia del sistema siempre y cuando la cantidad de guía que se introduzca en la célula sea la cantidad adecuada para la activación génica. De esta manera, nosotros hemos hecho experimentos comparando la eficiencia de activación introduciendo la guía en diferentes formatos. Un RNA sintético como partículas lentivirales y como plásmidos lentivirales. Esto fue introducido en las células U2Os que expresaban constitutivamente el efector de Cas9-BP. Y como se puede observar para estos 4 genes diferentes, la activación es comparable para los 3 formatos diferentes. Como ya mencioné, es posible utilizar la guía como un sistema dual de RNA o como un sistema quimérico de guía única. Y cuando se comparan las mismas secuencias en cualquiera de los 2 formatos, ustedes pueden observar que la activación génica es comparable y depende de la secuencia, no del formato. De esta manera se puede escoger el formato que sea más adecuado para el diseño experimental o para el sistema celular sin tener temor de eh, afectar la eficiencia de la activación de la transcripción. Ahora quisiera discutir con ustedes algunas de las características de la activación transcripcional. La primera característica que quisiera discutir es que el nivel de activación depende directamente de la expresión basal del gen que se esté estudiando. Esto quiere decir que si el gen está expresado a niveles muy bajos o no está expresado, la activación va a ser altamente significativa. Sin embargo, si el gen se expresa a niveles altos, la activación va a ser puramente marginal. Y esto sucede porque el marco de activación está dentro de un rango fisiológico. Es decir, el sistema, una vez que el sistema está saturado, no se puede inducir una mayor actividad transcripcional. Esto también se observa más claramente cuando hicimos estudios de respuesta a la dosis de la guía que se introducía en la célula. En este caso, lo que hicimos fue transfectar la guía a diferentes concentraciones, desde 1, 10, 1, 5, 10, 25 y 100 nanomolar. Lo que pudimos observar es que la activación o la mayor activación ocurre cuando se utilizan 25 nanomolar de concentración de la guía. Utilizar mayor concentración de RNA no, no exhibe un nivel de activación mayor porque el sistema ya está saturado. Es también importante notar que utilizando diferentes o concentraciones menores o diferentes concentraciones se puede modular el nivel de activación. Otra de las características importantes de la activación transcripcional es que incluso utilizando reactivos sintéticos y activando transitoriamente los genes, la activación es consistente y se extiende en el tiempo en algunos genes por más de 5 días. Y finalmente, es posible utilizar las guías en un formato individual, es decir, una única secuencia que activa el promotor del gen de interés, o se pueden utilizar diferentes diseños que activan el mismo promotor. En este ejemplo que les traigo, hemos activado el promotor que induce la expresión del factor de transcripción OT4
y el promotor que eh, dirige la expresión del receptor de interleuquina 1. Como se puede observar utilizando guías únicas o un conjunto de diferentes diseños que activan el mismo promotor, se obtiene la activación transcripcional. Y hemos observado que cuando se utilizan diferentes diseños que activan el mismo promotor, se puede lograr una activación mayor. Es también importante, o quiero también destacar en este resultado, que la activación del gen eh, lleva a la producción de proteínas que tienen una localización subcelular apropiada, es decir, el factor de transcripción está localizado en el núcleo y el receptor está localizado en la superficie celular. Dentro de los diferentes formatos que se pueden utilizar, tenemos la posibilidad de utilizar o de activar genes utilizando un sistema que es libre de DNA. Esto quiere decir que el efector de Cas9-BPR se introduce como un RNA mensajero que puede o no codificar también para un marcador de selección, como la resistencia a los antibióticos o la fluorescencia. Y el RNA guía es una molécula sintética. Utilizando este sistema, activamos 3 genes diferentes en las células K562. La ventaja de utilizar un sistema libre de DNA es que, como ya lo mencioné, no se introduce un DNA exógeno, minimizando el riesgo de introducir alteraciones permanentes en el DNA de la célula por la integración de los vectores. También hay una menor probabilidad de tener efectos inespecíficos porque el mRNA o los RNA se van a diluir con cada edición celular y finalmente van a ser degradados. Y esa es una opción muy buena cuando las células son difíciles de transducir. Finalmente quiero destacar otro formato que a mi entender es único para la activación de genes y es el formato todo en uno. Quiero mencionar que para o que todos nuestros vectores que están codificando para el efector de Cas9, de Cas9-PR, tenemos la posibilidad de semipersonalizar el vector. Esto quiere decir que es posible escoger el promotor que va a dirigir la expresión del efector y también el marcador de selección, resistencia a antibióticos o fluorescencia. Cuando hablamos de un sistema todo en uno, el efector está codificado en el mismo vector que la guía. Esto quiere decir que con una única transducción, todo el sistema se va a incorporar en la célula. ¿Por qué es importante la selección de promotores para la expresión del efector? Es importante porque es demostrado que no todos los promotores funcionan de la misma forma en todos los sistemas celulares. En este caso, hemos transducido las células U2Os con guías que activan la expresión del RNA para la proteína o para el factor de transcripción OCT4. Y como se puede observar, el promotor del factor de elongación 1 alfa humano exhibe una mayor activación genética. Esto sucede porque este promotor es más activo en estas células que el promotor del citomegalovirus de ratón. Este aumento en la activación transcripcional se refleja en la expresión de la proteína, que es mucho mayor cuando se utiliza un promotor que garantiza una expresión elevada del efector. Quisiera ahora discutir con ustedes algunas de las aplicaciones de la activación basada en sistemas CRISPR. Y la primera aplicación es la posibilidad de activar diferentes genes simultáneamente. En este ejemplo quiero mostrar que la activación de los genes individuales es comparable con la activación de los genes simultáneamente. Como se puede observar en estos resultados, la activación del receptor de interleuquina 1 y la activación del factor de transcripción OD4 se produce a un nivel comparable cuando se activan simultáneamente que cuando se activan individualmente. Y una vez más, la activación simultánea de los dos genes o la identificación de la activación simultánea
demuestra que la ubicación subcelular es correcta con el factor de transcripción en el núcleo y el receptor en la superficie. La siguiente aplicación y una de mis favoritas es el estudio de redes transcripcionales y vías de señalización. En este caso, una vez más, utilizamos la regulación o la activación del receptor de interleuquina 1, utilizando un pool de 4 diseños diferentes que eh, posicionaban el sistema en el promotor del gen de interés. Para definir si es posible estudiar la vía de activación o los efectos corriente abajo de la activación del receptor de interleuquina 1, en la literatura encontramos que la activación de esta vía de señalización lleva a la inhibición en la expresión de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y la interleuquina 8, y lleva a la activación del factor de transcripción 2 y del factor de ensamblaje del esplazosoma YEMIN2. Una vez que llevamos a cabo los experimentos, pudimos demostrar o pudimos confirmar que los efectos corriente abajo de la activación transcripcional se podían identificar utilizando el sistema de la activación por CRISPR. Finalmente, otra de las ventajas es la posibilidad de hacer cribados funcionales genómicos utilizando un formato de matriz. Esto quiere decir que en cada uno de los pozos de una placa de 96 o 384 pozos, hay o en cada uno de los pozos se va a modular o se va a perturbar un único gen. Esto tiene la ventaja de que se puede asociar el genotipo con el fenotipo directamente. Como para comprobar o para demostrar la aplicabilidad del sistema, estudiamos o tratamos de identificar genes que están envueltos o que están involucrados en la regulación de la expresión y la secreción de la interleuquina 6. Para este fin utilizamos un screening primario utilizando una librería con 150, que regulaba 153 o que regula 153 genes para receptores de citoquinas, y pudimos identificar aciertos que estaban regulando positivamente o negativamente la producción y la secreción de la interleuquina 6. Como conclusiones, entonces, espero haber podido demostrar que este sistema de activación basado en la tecnología CRISPR ha transformado los estudios de ganancia de función. Y es porque en el pasado solamente esos estudios solamente podían basarse en la sobreexpresión exógena de la proteína. En este caso, utilizando el sistema CRISPR, podemos activar los genes en el contexto genómico natural bajo condiciones fisiológicas. También es posible estudiar la sobreexpresión de genes que no codifican para proteínas. Es posible activar genes que poseen transcritos muy largos, que son difíciles de clonar para sobreexpresarlos. Múltiples secuencias o múltiples diseños que están dirigidos hacia el mismo promotor llevan a un incremento de la activación transcripcional, y se puede regular el nivel de activación utilizando diferentes concentraciones o utilizando diferentes diseños que activen el mismo gen. Es posible activar diferentes genes de manera simultánea. El sistema CRISPR de activación puede ser adquirido en diferentes formatos que acomodan diferentes requerimientos experimentales y condiciones de transfectabilidad o transducibilidad del sistema celular. Las guías sintéticas en un formato de matriz facilitan el cribado de genes utilizando este sistema de ganancia de función, y la posibilidad de hacer esto en un sistema o en un formato de placa permite la utilización de lecturas fenotípicas complejas como el análisis de alto contenido o estudios en cambios de la morfología de los organelos o cell painting. Ahora vamos a estudiar la otra cara de la moneda,
que es la represión de la expresión génica utilizando el sistema CRISPR de interferencia. El sistema CRISPR de interferencia también ha tenido diferentes generaciones, por llamarlo así. Inicialmente se utilizó el sistema o se utilizó para inhibir la expresión génica, se utilizó la proteína Cas9 o la endonucleasa Cas9 inactivada, posicionada en la región promotora del gen de interés. Este sistema de inactivación funciona muy bien en células procariotas, pero cuando se utilizó el mismo sistema en células eucariotas, se notó que no era suficiente para reprimir la expresión génica y aunque se buscaba un impedimento estérico para la formación del complejo de perinización, en las células eucariotas era posible la expresión génica, aunque la proteína de Cas9 estuviera posicionada en la región promotora. Para fortalecer entonces la represión, se fusionó esta endonucleasa inactiva a dominios de represión. El más comúnmente utilizado es el dominio de represión CRAP, que está presente en diferentes proteínas represoras de la transcripción. La idea es que fuera del impedimento estérico también hubiera un cambio o una inhibición no solamente en la elongación, sino también en el ensamblaje del complejo de priorización de la transcripción. Y como tercera generación, se utilizaron sistemas duales o represores duales, en los cuales dos dominios represores se fusionaban a la endonucleasa inactiva Cas9 para reforzar el nivel de represión. En el desarrollo de nuestra portfolio para los sistemas de inactivación genética basados en la tecnología CRISPR, comenzamos también con el sistema que consideramos más sencillo, que es la endonucleasa inactiva fusionada con el dominio de represión CRAP. Este sistema se había demostrado en la literatura que era muy efectivo para reprimir genes cuando se utilizaban guías que eran expresadas a partir de vectores. Sin embargo, nosotros estábamos buscando el desarrollo o buscábamos un represor que fuera capaz de funcionar bajo o utilizando guías que no solamente fueran expresas a partir de vectores, pero también guías que fueran sintetizadas sintéticamente o químicamente. Entonces, como sabíamos que este represor funcionaba con las guías que eran expresadas, todos los experimentos que voy a mostrarle ahora en adelante se basan en la utilización de guías sintetizadas químicamente. Para establecer la eficiencia de represión génica, nosotros utilizamos un sistema que hemos utilizado por varios años para el diseño o para el diseño de los algoritmos que están o que se utilizan para los reactivos de represión de la expresión génica. Lo que quiero decir es que este sistema que les voy a describir ahora ha sido utilizado para la generación del RNA de interferencia y para la generación del algoritmo que se utiliza para diseñar las guías para el sistema CRISPR Knockout. Este sistema está compuesto por células U2 que expresan constitutivamente ubiquitina que está fusionada con la proteína fluorescente. Esto quiere decir que una vez que se inactivan los genes que están en la vida proteosomal, las células acumulan fluorescencia porque la ubiquitina o las proteínas no son degradadas. Esto quiere decir que a mayor fluorescencia, mayor inhibición de la expresión génica. Cuando utilizamos el sistema de Cas9 CRAP utilizando este modelo celular, lo que encontramos es que en comparación con el RNA de interferencia y con el CRISPR knockout, la inactivación de los genes utilizando guías sintéticas era bastante ineficiente y cuando menos era inconsistente. Eso quiere decir que para algunos experimentos la represión se mostraba más eficiente y utilizando los mismos reactivos en experimentos, repitiendo el experimento, la inactivación no era apropiada. Como ya mencioné, nosotros queríamos un sistema que funcionara con guías sintéticas
de manera que procedimos a desarrollar una estrategia de innovación con el ánimo de diseñar un represor que fuera capaz de funcionar de forma eficiente con guías expresadas y con guías sintéticas. Esta estrategia de innovación envolvía la identificación de dominios represores que pudieran funcionar eficientemente de manera individual cuando eran fusionados a la proteína o a la nucleasa inactiva de Cas9. Y una vez que seleccionamos los mejores o los represores que eran más eficientes de manera individual, eh, analizamos la combinación de estos represores para identificar qué represor dual llevaba o generaba la mayor eficiencia o si reprimía los genes de manera más eficiente. Y finalmente, lo que hicimos fue determinar si la fusión N o C terminal era más favorable para la represión y la longitud y la secuencia de los linkers que permitían la mejor funcionalidad de los represores. De esta manera, diseñamos un represor único que denominamos DCAS9 SAL1 SDS3. El dominio represor SAL1 es derivado del complejo represor NUR, que es el acrónimo de Nucleosome Remodeling and Deacetylation Complex, y el dominio represor SDS se deriva del complejo de deacetilación SIN3A. Cuando nosotros comparamos la inactivación génica utilizando este represor con el represor convencional CRAP, pudimos encontrar que la represión génica era comparable a la que se obtenía con el RNA de interferencia y con el CRISPR-Knockout. Más aún, cuando comparamos otros sistemas duales de represión, como el que ya mencioné, CRAP-MSP2, pudimos encontrar que nuestro sistema era mucho más eficiente en comparación. Se ha postulado que la represión genética utilizando el dominio represor CRAP es altamente dependiente de la expresión constitutiva de la guía que posiciona el sistema en el promotor. Esta puede ser la razón por la cual el sistema CRAP no es eficiente cuando se utilizan guías sintéticas. Siguiendo con nuestros análisis de la funcionalidad de este novedoso sistema represor, una vez más comparamos la eficiencia de la represión utilizando genes que no estaban involucrados en el proceso o en la vía de degradación proteosómica y encontramos que utilizando guías sintéticas, el represor de Cas9 SAL SDS era mucho más eficiente que el represor CRAP. Y no solamente era más eficiente, sino era más consistente y la represión era sostenida en el tiempo, en comparación con el sistema CRAP. Podíamos obtener represión por más de 5 días para algunos de los genes estudiados. He mencionado que las guías que se utilizan pueden ser sintéticas o expresadas a partir de vectores. Para las guías que posicionan el sistema para la represión, también hemos utilizado el algoritmo diseñado en el laboratorio de Jonathan Weissman y una vez más, ellos analizaron diferentes parámetros para posicionar el sistema en el lugar más adecuado para inducir la represión del gen de interés. Estos parámetros también se pueden revisar en la publicación, pero yo solamente quiero mencionar que en este caso, a diferencia de la activación, la guía o el sistema se debe localizar corriente abajo del sitio de iniciación de la transcripción, en una posición que abarca de la posición menos 50 a la posición más 300 con respecto al sitio de iniciación de la transcripción. Este posicionamiento funciona como un impedimento estérico para el ensamblaje del complejo de priorización de la transcripción y también bloquea la extensión o la elongación del sistema de transcripción. Algunas de las características de la represión utilizando el sistema de Cas9 SAL SDS
están descritas en las siguientes diapositivas. La primera característica es que la represión se puede obtener independientemente de la expresión basal. Y esto es diferente a lo que hemos discutido para la activación génica. Lo que quiero decir es que para reprimir genes, o los genes pueden ser reprimidos sin importar si la expresión basal es alta o es baja. También pudimos demostrar que utilizando guías sintéticas, la represión es comparable si se utilizan un efector de Cas9 sal SDS que se exprese constitutivamente en las células o sea introducido en un formato de RNA mensajero. Y esto fue demostrado para diferentes líneas celulares, diferentes genes. Como este sistema represor no ha sido utilizado antes, quisimos también evaluar la posibilidad de efectos inespecíficos para que estuvieran mediados o que no estuvieran o que fueran independientes de la guía del posicionamiento del efector en el promotor de interés. En este caso, para analizar esto, lo que hicimos fue analizar el transcriptoma de células U2Os que habían sido o que expresaban de manera constitutiva el efector de Cas9 sal SDS y lo comparamos con el transcriptoma de las células parentales U2Os. Lo que encontramos es que los dos transcriptomas son altamente o son muy similares y solamente pudimos definir 33 genes que se expresan diferencialmente. Lo que quiere decir es que los efectos independientes de la guía son prácticamente nulos. También quisimos analizar cuál es el mecanismo de represión génica que utiliza este efector. Para esto lo que hicimos fue una coinmunoprecipitación para identificar qué proteínas estaban unidas al efector o al sistema represor. Lo que encontramos es que una vez que el efector se posiciona corriente abajo del sitio inicial de transcripción, es capaz de reclutar y posicionar el complejo de acetilación SYN3A. Este complejo deacetila los nucleosomas que están próximos al sitio inicial de transcripción, desencadenando diferentes modificaciones que llevan a la compactación de la cromatina y a la represión de los genes de interés. Una vez más, podemos o diseñamos nuestro portafolio de manera que hubiese diferentes alternativas de formato para la introducción del sistema en las células de interés. Tenemos, una vez más, en la introducción del sistema como partículas lentivirales, en la introducción de la guía, como plásmidos, eh, moléculas sintéticas de RNA o partículas lentivirales. Y el efector no solamente se puede introducir como partícula lentiviral, pero también como RNA mensajero. Quiero ahora discutir con ustedes algunos ejemplos de la represión génica en sistemas fisiológicos relevantes como células primarias. En este caso, lo que hicimos fue reprimir la expresión del receptor de quimoquina 3 en células primarias de CD4 positivas. Una vez que las células fueron aisladas y el sistema se introdujo en las células, por cell sorting identificamos o determinamos la expresión de este receptor en la superficie celular. Lo que encontramos es que en comparación con el control negativo, la expresión del receptor estaba disminuida en las células que habían sido tratadas o que habían sido, en las que se había introducido las guías que llevaban a la represión del gen de interés. Al cuantificar esta represión a nivel de RNA y a nivel de proteína, encontramos que en comparación con los controles negativos, había una represión significativa de la expresión a las 24 horas y era sostenida hasta 72 horas. De la misma forma, demostramos la represión utilizando células madre inducidas pluripotentes. En este caso, lo que hicimos fue, una vez más, utilizamos un sistema libre de DNA
que fue introducido en las células madre y analizamos 4 genes diferentes. Encontramos que la represión dura hasta 4 días cuando empieza a reconstituir o cuando la expresión comienza a aumentar a los niveles basales. Y mm, de manera significativa, o lo más importante, es que la represión de estos genes no afecta la pluripotencia de las células. Cuando analizamos los factores de pluripotencia en las células que habían sido reprimidas, en las células en las que los genes habían sido reprimidos, comparados con los controles que no habían sido tratados, los factores de pluripotencia se expresaban a niveles similares. Una vez más, quiero hacer referencia al sistema todo en uno, que, como ya mencioné, es un reactivo único de la cartera de Dharmakul. En este caso, también en este sistema todo en uno, se expresa el efector de Cas9 SAL SDS y la guía a partir del mismo vector. Utilizamos este sistema todo en uno para reprimir 2 genes diferentes en 3 líneas celulares. Y lo que encontramos una vez más es que dependiendo del promotor se puede reprimir un gen de manera más efectiva o menos efectiva. En el caso de algunas líneas celulares, el promotor F1 alfa es más eficiente. En algunos casos, el promotor citomegalovirus de ratón es más eficiente. Y para algunas líneas celulares, los dos promotores llevan a una represión comparable. Discutiendo ahora o mencionando ahora algunas de las aplicaciones del sistema CRISPR de interferencia, una vez más, es posible reprimir múltiples genes simultáneamente. En este caso, lo que hicimos fue utilizar células madre pluripotentes y introdujimos las guías de manera individual o de manera agrupada, haciendo o para regular la expresión de 3 genes diferentes. Primero analizamos la morfología celular y encontramos que la introducción de múltiples guías y en las células no alteraba la morfología. Y cuando las guías eran introducidas de manera individual, se llevaba o se producía una represión génica significativa. De manera similar, cuando las 3 guías eran introducidas simultáneamente en la línea celular, encontramos que la represión era similar a la que se obtenía con las guías individuales y los 3 genes se podían reprimir simultáneamente. También es posible estudiar redes transcripcionales y vías de señalización utilizando CRISPR, la interferencia con CRISPR. Para demostrar esto, utilizamos un sistema celular en el cual las células exhiben marcadores mesenquimales y tratamos de revertir este fenotipo mesenquimal a un fenotipo más endotelial. Estas células o este fenotipo mesenquimal depende de la activación o de la expresión de algunos reguladores, entre ellos el factor de transcripción CEP1. Este factor de transcripción inhibe la expresión de caderina y facilita o induce la expresión de vimentina, de manera que esas células exhiben marcadores mesenquimales. Sin embargo, la regulación negativa del factor de transcripción lleva a la inhibición de la expresión de vimentina y a la inducción de la expresión de caderina, eh, generando un fenotipo más endotelial. De la misma forma, estudiamos un sistema o una vía de señalización conducente a la apoptosis. Esta guía está inducida por la expresión del gen NOX-A, que es un gen proapoptótico o que produce una proteína proapoptótica. Este gen o esta proteína regula negativamente a la proteína MCL1, que es una proteína proapoptótica, que a su vez regula negativamente la proteína
y M, que es una proteína apoptótica. El equilibrio entre la expresión de estos genes lleva a una homeostasis y que regula la apoptosis y la supervivencia celular. En este caso, introdujimos el sistema todo en uno para reducir la expresión del gen NOX-A y lo que encontramos era que, como se esperaba, la reducción del gen NOX-A lleva a la regulación a la expresión o al aumento de la expresión del gen MSL1 y a la reducción de la expresión del gen BIM, lo que produce lo que aumenta la supervivencia celular. También se puede utilizar el sistema de interferencia para la validación ortogonal de la función de un gen. En este caso, utilizando una vez más el sistema celular que tiene un fenotipo mesenquimal, lo que hicimos fue regular negativamente la expresión de reguladores o de genes que participan en este fenotipo mesenquimal. Estos genes fueron regulados negativamente utilizando represión por RNA interferencia y CRISPR interferencia y por knockout. Cuando, se, cuando se utilizaron estos diferentes mecanismos para reducir la expresión génica, encontramos que los niveles de proteína eran similares o la reducción en la expresión de la proteína era similar para las tres tecnologías, para las tres diferentes tecnologías. Y en este caso quiero hacer la salvedad que en el caso del knockout no tenemos un nivel cero de expresión porque este análisis se hizo a nivel poblacional en el cual algunas células llevaban o contenían el gen inactivado, pero otras células aún expresaban el gen de manera natural. Para evaluar entonces el fenotipo funcional o para hacer una lectura funcional de la reducción de la proteína, utilizamos un ensayo de migración eh, que se denomina ORIS y este ensayo, para los que no lo conocen, eh, consiste en unas placas de 96 pozos que contienen un stopper en la mitad y las células se siembran alrededor de ese stopper. Una vez que el stopper se remueve, queda un área que está desprovista de células. Si las células son capaces de migrar, esta área se disminuye o se cubre completamente. Y si la capacidad migratoria de las células está disminuida, la velocidad a la cual el área es cubierta es mucho menor o no se cubre por completo. Cuando cuantificamos la migración de este sistema en condiciones de control y una vez que se han reprimido los reguladores mesenquimales, encontramos que la migración estaba impedida de manera significativa cuando los marcadores o cuando los reguladores del fenotipo mesenquimal estaban reprimidos con cualquiera de los tres sistemas, validando la necesidad o la importancia de estos genes en el fenotipo mesenquimal. Finalmente, el sistema de interferencia CRISPR también se puede utilizar para validar screenings o cribados primarios. En este caso, lo que hicimos fue utilizar resultados que habían sido obtenidos con una librería de reparación del daño de DNA. En este caso, utilizamos RNA interferencia para reprimir la expresión de esos genes, para identificar cuáles genes eran importantes para la reparación del DNA. Y la lectura fenotípica era la formación de focos de fosforilación de la histona 2AX. De esta forma identificamos diferentes genes y 3 de ellos decidimos validarlos utilizando el sistema de inactivación genética por CRISPR. En este caso, entonces, una vez más, lo que hicimos fue utilizar placas de 96 pozos que contenían diferentes diseños que regulaban la expresión de los genes seleccionados. Y el ensayo fenotípico era la acumulación de focos de gamma H2AX.
Cuando comparamos los resultados de la interferencia o la represión utilizando el CRISPR de interferencia y utilizando el RNA de interferencia, encontramos que fenotípicamente la formación de focus era comparable utilizando las diferentes tecnologías, o sea, reprimiendo los genes por mecanismos diferentes. Y la cuantificación muestra que, eh, que estos genes son importantes para la represión del DNA utilizando dos mecanismos de represión diferentes. Como conclusiones, entonces, podemos, espero haber podido demostrarles que el sistema represor de Cas9-Sal-SDS es un sistema de represión novedoso que es capaz o que es funcional utilizando guías sintéticas. La coinmunoprecipitación y la espectrofotometría de masas demostró que ese sistema es capaz de reclutar de acetilasas de las histonas y el complejo SIM para reprimir la expresión génica. Este complejo o este efector funciona para diferentes genes en diferentes tipos celulares y que no depende o que la represión no depende de la expresión basal, que es no traje esos resultados, pero también nosotros pudimos demostrar en que pues utilizan diferentes diseños que regulan el mismo promotor, se puede llevar a una eficiencia de represión mayor y también se puede modular la represión utilizando diferentes concentraciones de la guía o utilizando una guía única y un sistema agrupado de guías que hacen blanco en el mismo promotor. También espero haber podido mostrar que se pueden reprimir genes simultáneamente en un mismo experimento. Este sistema CRISPR de interferencia reduce la expresión génica sin alterar la secuencia de DNA y sin introducir cortes de doble cadena que pueden alterar la viabilidad celular. La represión génica es ideal para semejar más la función de moléculas químicas que pueden ser utilizadas como con fines terapéuticos. Y finalmente, este sistema de interferencia que es capaz de funcionar con guías sintéticas permite el cribado de genes en un formato de matriz, permitiendo la utilización de lecturas fenotípicas complejas que no se pueden utilizar cuando se utiliza o cuando se realiza un cribado en formato de pool. Quiero entonces mencionar brevemente el cribado en formato de pool. En Dharmacon ofrecemos 4 tipos de librerías diferentes que permiten hacer el screening de la función génica en formato de pool. Dos de las librerías o dos de los formatos de librerías son para CRISPR Knockout y no voy a referirme a ellos en esta presentación, pero también tenemos librerías agrupadas para estudios de activación y de represión génica. Estas librerías agrupadas se basan o este sistema está basado en el vector todo en uno, lo que quiere decir que una única partícula lentiviral está codificando para la guía y para el efector. Como ya mencioné, se puede escoger el promotor que funcione mejor en la línea celular y es posible escoger librerías que contienen 4 diseños diferentes que regulan el mismo promotor u 8 diseños diferentes que regulan el mismo promotor. Quiero brevemente hacer una comparación entre los sistemas que se usan convencionalmente para la activación o para el cribado de genes en formato de pool para la activación. En el caso de la activación génica en formato de pool, el sistema que se usa es un sistema de 3 vectores eh, que está o que permite la introducción del activador sinergético que discutimos al principio de la presentación. Se necesitan 3 vectores porque se necesita el efector de Cas9-BP64, los otros 2 activadores que están fusionados a la proteína que reconoce el aptámero y la guía que está modificada con un aptámero. Esto quiere decir que 3 partículas lentivirales deben entrar en una única célula para inducir la activación génica. Utilizando el vector todo en uno, este
sistema experimental está simplificado porque una sola traducción o una sola partícula viral introduce el sistema en la célula de interés. Y cuando comparamos los resultados o los aciertos utilizando el sistema de 3 vectores y el sistema todo en uno, encontramos que los resultados son altamente concordantes. Es decir, utilizando un sistema o un protocolo simplificado, se obtiene la misma calidad de datos que se obtiene utilizando un sistema convencional de 3 vectores. De manera semejante, para los estudios de cribado con CRISPR interferencia, se utiliza un sistema de 2 vectores. El sistema de 2 vectores, entonces, permite la introducción del efector de Cas9-CRA y el otro vector que contiene la guía que va a posicionar el efector. Una vez más, nuestro sistema todo en uno requiere la traducción o la incorporación o la infección por una única partícula lentiviral para introducir todo el sistema. Y una vez más, comparando los aciertos derivados del experimento con 2 vectores y con el experimento de un vector todo en uno, encontramos una alta concordancia entre los hits identificados y una vez más demostrando que se puede utilizar un sistema mucho más simple para obtener la misma calidad de resultados. Finalmente quiero concluir con un resumen de los reactivos que ofrecemos para los estudios de ganancia y pérdida de la función génica. Para pérdida de la función génica tenemos CRISPR interferencia y CRISPR knockout, y para la ganancia de función génica tenemos activación por CRISPR y CRISPR knock-in. Para cualquiera de las 3 metodologías poseemos diferentes formatos para la introducción de la guía y del efector dentro de las líneas celular de interés. Tenemos guías o colecciones de guías prediseñadas que van desde guías individuales hasta diferentes guías o diferentes diseños que reconocen el mismo gen de interés, pasando también por librerías eh, para diferentes que, que- para diferentes ahora perdí la palabra, lo siento mucho, para diferentes familias génicas, hasta librerías para todo el genoma. Y también podemos facilitar o podemos proveer librerías personalizadas en las cuales en formato de matriz o en un formato agrupado se pueden generar estas librerías basadas en la lista de genes de interés personalizadas. De la misma forma, tenemos diferentes formatos para la introducción del efector, ya sea en un formato libre de DNA o en un formato que esté basado en la expresión a partir de vectores lentivirales. Con esto quiero agradecerles su atención. Quiero disculparme porque no acostumbro a hacer presentaciones en español, espero que no haya sido muy confuso y voy a estar muy contenta de responder cualquier pregunta que se genere a partir de la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Joana. ¿Hay alguna pregunta? Curro, veo que tienes una pregunta. No sé qué, Curro, no no te sé, oímos, ¿no? ¿Nos lo puedes escribir? o es posible que tú Sí, lo voy a mirar. Sí, puedas, sí. A ver. Vale, creo voy, que es voy. posible creo que es posible Sí, que que ahora se están escuche todos mejor. silenciados, sí, los voy a... No, pero no están todos silenciados. No, es que no lo están. ¿Ves? Mira, no.
Bueno, a ver, te voy a, no sé, es que no. Lo siento, no puedo hacerlo porque, lo siento. A ver, Joana, nos preguntan que teniendo en cuenta que el efecto del represor es sobre la cromatina, ¿habéis mirado el efecto midiendo la represión sobre genes muy cercanos? Sí, hemos analizado y realmente la represión, los genes que hemos estudiado muestran una represión localizada. De todas formas, no descartamos la posibilidad de que genes que estén próximos puedan sufrir un efecto represor. Sin embargo, hasta el momento los genes que hemos estudiado, hemos encontrado que el silenciamiento no se desplaza a genes adyacentes. Luego, otra persona pregunta que qué recomiendas para crear una línea celular que exprese constitutivamente unos genes virales seleccionados. La forma más eh, directa de generar estas líneas celulares es una transducción integral para, bueno, puedes hacerlo de diferentes maneras. Si quieres activar genes individuales en una misma línea celular, lo que yo recomiendo es que generes una línea celular que exprese constitutivamente el activador y después puedes transducir diferentes guías para activar los diferentes genes que quieres estudiar. Si quieres activar todos los genes simultáneamente, yo recomiendo hacer esto con guías sintéticas para evitar la competencia entre el sistema y también para evitar la toxicidad de expresar muchas guías simultáneamente y la competición entre promotores. No sé si estás viendo el chat, Joana, si Sí, no sí, te lo estoy leo. mirando. Ah, La vale. siguiente pregunta es, teniendo en cuenta que el promotor F1 alfa suele silenciarse, si hemos analizado a largo plazo si la represión deja de producir. Nosotros encontramos que este silenciamiento depende del sitio de integración del vector y eh, hasta ahora en nuestros experimentos, en los experimentos que han sido realizados por nuestros investigadores, no hemos observado un silenciamiento, pero no hemos estudiado o no hemos analizado las células por más de 4 semanas. La siguiente pregunta es si este sistema de activación o represión se puede utilizar en levadura. El sistema está optimizado para la expresión en células mamíferas. Entonces, si los codones optimizados son diferentes para la levadura, es posible que no se puedan utilizar los vectores porque la transcripción y la traducción va a ser, ineficiente. Habría que analizar, habría que probar si estos codones que están optimizados para ser utilizados en células de mamífero pudieran ser utilizados en levadura. Lo que puedo mencionar es que nosotros hemos utilizado el mRNA optimizado para células mamíferas en, um, en Dario Reiro y hemos encontrado que funciona, que en esta zebrafish este mRNA es traducido de forma eficiente, de forma que habría que probar, creo yo, pero no está diseñado para funcionar en levadura. ¿Habéis probado activar genes de células que no expresan determinado gen? Sí, nosotros hemos activado, por ejemplo, el factor pluripotente OT4 en las células U2 y lo que observamos es que este gen que no se expresa normalmente en las células, una vez que el sistema de activación es introducido, se expresa a niveles significativamente altos o la inducción es significativamente alta en comparación con genes eh, que son expresados normalmente en la célula. Esto es por lo que yo ya había mencionado de que el nivel de activación depende directamente del nivel de expresión basal de los genes que se están estudiando. Joana, hay otra pregunta que es que teniendo en cuenta que F1 alfa suele silenciarse, ¿habéis mirado a más largo plazo si la represión deja de producirse? Sí, creo que ya la contesté.
Ah, perdón. refiriéndome a que nosotros hemos analizado las células hasta por 4 semanas y no hemos observado silenciamiento. em, eh, y que el silenciamiento de los promotores normalmente depende del sitio de integración del vector. Preguntan si creemos que en el futuro se podría aplicar a otros modelos animales, por ejemplo, para efectos locales en cerebro de modelos murinos. Como ya mencioné, el sistema está optimizado para, para células de mamíferos, así que yo encuentro que es posible utilizar, o sea, está diseñado para utilizar células de ratón. La aplicación in vivo no la hemos utilizado, o sea, no hemos demostrado la aplicabilidad del sistema in vivo, pero yo pienso que sí es posible introducir el sistema lentiviral en, en el animal, en el tejido de interés, es posible activar genes de esta manera. Sin embargo, pues nuestros reactivos no están diseñados para estudios clínicos, pero sí para pues, estudios en animales, siguiendo las normas éticas de manipulación de los animales. Lo que quiero decir con esto es que creo que sí puede funcionar una vez que la introducción del sistema o la infección de las células blanco sea apropiada. Más aún si se utiliza un sistema todo en uno, porque una sola partícula lentiviral va a introducir todo el sistema. Joana, no sé si has contestado una pregunta que decían que hay un cliente que tiene problemas para transfectar una línea celular por métodos CRISPR y shRNA porque la línea celular no es capaz de crecer a baja densidad. Si habéis encontrado este problema alguna vez. Eh, estamos hablando, O sea, estamos ha hablando usado CRISPR y de la SH y no le clonación, crece. de la clonación o de la transfección. No entiendo bien la pregunta. Si pudieras elaborarla Tienen mejor. problemas para transfectar. Ok, pero está transfectando con lípidos, nucleofección. No lo sé. A ver si nos lo pueden aclarar. Si no, ya te pasaré la pregunta y respondo al cliente, ningún problema. Ah, me gustaría que se elaborara un poco más en la pregunta primero para determinar qué mecanismo de transfección está utilizando y segundo, eh, por qué utiliza una baja densidad celular o si esto se produce cuando está aislando poblaciones clonales. Si el problema ocurre cuando está haciendo el aislamiento de células, de clones a partir de células únicas, es posible utilizar medios condicionales, es decir, crecer estas células únicas en medios que están derivados de un cultivo celular, o sea, que contienen estos productos celulares que facilitan el crecimiento. Y también es posible utilizar entonces el crecimiento en placas de 10 centímetros de células que estén suficientemente diluidas para que crezcan de forma distanciada suficientemente una de la otra para poder identificar clones. Pero realmente no sé cuál es el problema exacto. Entonces, No te preocupes, contacto con el cliente ah, acaba de responder, sí. ok, estoy mirando. Las células las estamos transformando por hiperprotamina y plásmidos y con ADN guías casadas. Las células después de transficarse empiezan a morir y a bajar la densidad terminando en los años. Esto puede ocurrir por dos razones. Puede ocurrir que haya toxicidad derivada el reactivo de transfección. Lo que yo recomendaría sería titular la cantidad de reactivo o del reactivo de transfección para utilizar la menor cantidad que produzca o que genere la más alta eficiencia de transfección para evitar la toxicidad. La segunda posibilidad es que en el caso de la CRNA no estoy muy segura, pero puede ser mm, que haya, la única razón que se me ocurre para el SHRNA es toxicidad del reactivo de transfección,
Pero en el caso de la toxicidad por CRISPR, es posible que las células, que en este tipo celular, las células sean, o que la expresión de la proteína Cas9 sea tóxica en las células. La proteína Cas9 puede ser tóxica para algunas células. Lo que yo recomendaría sería no utilizar plásmidos, sino utilizar la expresión transitoria de la proteína Cas9 para mirar si esto favorece la viabilidad de la célula. La siguiente pregunta es si se recomienda la nucleofección. Esto depende del sistema celular. Si uno tiene un sistema celular que transfecta bien con lípidos, es posible utilizar lipofección. Sin embargo, para sistemas celulares que son más difíciles de transfectar, la nucleofección o la electroporación eh, produce resultados más eficientes. Sin embargo, si el método de transfección está bien estandarizado, ya sea por lipofección o por electroporación, cualquiera de los dos métodos se pueden utilizar. Parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Joana. No, yo les agradezco por su atención y pues cualquier otra pregunta que te la hagan llegar y con mucho Claro, gusto pues podemos hacer discutirla o si se requiere una discusión personal, podemos establecer una llamada y discutir diseños experimentales o algunos problemas que tengan utilizando nuestros reactivos. Otra vez, muchas gracias por su atención y por la participación en el seminario y les deseo a todos un buen día. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Luego.